Hay momentos en la vida en los que sientes que ya no puedes más. Has dado todo de ti, has luchado con todas tus fuerzas, pero en vez de avanzar, parece que la batalla se hace más difícil. Cada paso que das es un nuevo obstáculo, cada esfuerzo parece en vano, y aunque tratas de mantener la fe, dentro de ti sientes que estás perdiendo la guerra. Lo sé, porque yo también he estado ahí. Hay noches en las que el cansancio es tan grande que ni siquiera puedes orar. Quieres confiar, quieres creer que las cosas van a cambiar, pero la realidad te golpea con fuerza. Problemas en casa, deudas que te ahogan, un diagnóstico que no esperabas, personas que te han traicionado, y lo peor de todo es que sientes que estás peleando solo. La verdad es que muchas veces creemos que nuestra vida es una batalla que depende únicamente de nosotros. Pensamos que si trabajamos más duro, si hacemos más esfuerzos, si encontramos la estrategia perfecta, todo se resolverá. Pero con el tiempo te das cuenta de que hay luchas que no se ganan con esfuerzo humano. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que por más que intentas, todo sigue igual? Te levantas cada día con la esperanza de que algo cambie, pero al final de la jornada, solo tienes más preocupaciones. Y entonces te preguntas, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Por qué tengo que seguir luchando solo? Si alguna vez has sentido esto, déjame decirte algo que puede cambiar tu vida, no tienes que pelear solo. Hay una historia en la Biblia que refleja perfectamente lo que sentimos cuando estamos al borde del colapso. Es la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dios les había dado la libertad, pero en el momento en que creyeron que todo estaría bien, se encontraron en una situación imposible, el Mar Rojo frente a ellos y el ejército de Faraón acercándose por detrás. ¿Puedes imaginar el miedo? Ellos habían luchado por años, habían sido esclavos, habían visto la mano de Dios sacándolos de la opresión, y sin embargo, en ese momento, todo parecía perdido. No tenían armas, no tenían un plan de escape, y lo único que veían era la destrucción acercándose rápidamente. Quizás así te sientes hoy. Quizás todo en tu vida indica que no hay salida, que no hay forma de vencer esta batalla. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque justo cuando el pueblo estaba al borde del colapso, Dios les habló a través de Moisés y les dijo algo que parecía una locura. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. ¿Cómo es posible? ¿Cómo Dios podía pedirles que estuvieran tranquilos cuando la muerte se acercaba? ¿Cómo podía decirles que dejaran de luchar cuando parecía que estaban a punto de ser destruidos? Aquí hay una clave que muchas veces olvidamos: Dios nunca quiso que peleáramos solos. Cuando intentamos cargar con todo en nuestras fuerzas, terminamos agotados, frustrados y sin esperanza. Pero cuando dejamos que Dios pelee por nosotros, vemos milagros que jamás imaginamos. Ahora bien, ¿qué hizo Dios con el pueblo de Israel en ese momento? ¿Cómo transformó una situación imposible en una victoria inesperada? El pueblo de Israel y la batalla que no podían ganar. El sol comenzaba a descender sobre el horizonte, tiñendo de rojo y dorado la vasta extensión del desierto. El pueblo de Israel avanzaba, paso a paso, sintiendo aún la emoción de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto. Pero de repente, la alegría se transformó en pánico. Delante de ellos, el Mar Rojo. Detrás, el ejército de Faraón acercándose rápidamente. Imagina estar en su lugar. Acaban de salir de una vida de opresión, han visto el poder de Dios con las plagas que cayeron sobre Egipto, pero ahora están atrapados. No hay escapatoria. Pueden escuchar el estruendo de los carros de guerra, el sonido de los caballos galopando, el choque de las espadas. El terror se apodera de ellos. La desesperación crece. No hay salida. Y entonces, lo inevitable sucede. El pueblo entra en pánico. Sus rostros se llenan de temor y comienzan a murmurar contra Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído a morir en el desierto? Éxodo 14:11.
En otras palabras, le están diciendo, nos trajiste hasta aquí para morir. Hubiera sido mejor quedarnos en la esclavitud que enfrentar esta batalla imposible. ¿Te das cuenta? Muchas veces, cuando nos enfrentamos a una crisis que parece imposible de resolver, nuestra reacción es la misma. Comenzamos a preguntarnos, ¿por qué Dios me trajo hasta aquí? ¿Por qué permitió esta prueba en mi vida? ¿No hubiera sido mejor que nunca intentara salir adelante? Porque cuando el miedo nos domina, olvidamos lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Eso le pasó a Israel. Habían visto a Dios hacer milagros impresionantes, pero en cuanto vieron el peligro, su fe se desmoronó. Se sintieron abandonados, solos, atrapados. Tal vez hoy te encuentras en una situación similar. Has luchado por salir adelante, has tratado de hacer lo correcto, pero ahora te sientes acorralado. No ves una salida. Tal vez sea un problema financiero. Tal vez es un diagnóstico que te ha dejado sin aliento. Tal vez sientes que las personas en las que confiabas te han dado la espalda. Y te preguntas dónde está Dios en medio de todo esto. Eso mismo se preguntaba Israel mientras veía cómo el enemigo se acercaba cada vez más. Pero entonces, Moisés hace algo que cambia la historia. Él no se deja llevar por el miedo del pueblo. No corre desesperado buscando una solución humana. En lugar de eso, se vuelve hacia Dios y espera su respuesta. Y es en ese momento cuando Dios da una instrucción que parece completamente ilógica. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible que en medio de una crisis tan grande, Dios les pida que dejen de luchar y simplemente confíen en Él? Lo que sucedió después fue algo que nadie esperaba. El mandato de Dios, estad quietos. El pueblo de Israel estaba al borde del colapso. Frente a ellos, el Mar Rojo. Detrás, el ejército de Faraón avanzando con toda su furia. No había escapatoria. No había esperanza. El sonido de los carros egipcios se hacía más fuerte. Cada segundo que pasaba, el peligro se volvía más real. Los israelitas gritaban de miedo, su desesperación era total. Estaban convencidos de que iban a morir. Y es en ese momento crítico cuando Moisés, en medio del caos, se mantiene firme y levanta su voz sobre el clamor del pueblo. Lo que dice no tiene lógica humana. No es una estrategia de guerra. No es una orden de huida. Es algo completamente contrario a lo que cualquiera esperaría escuchar en un momento así. No temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volveréis a ver. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:13-14. ¡Qué increíble declaración! Moisés les está diciendo que dejen de tener miedo, que no entren en pánico, que no busquen soluciones desesperadas. Dios va a pelear por ellos. Imagínate la escena. Todo el pueblo gritando, llorando, sintiendo que la muerte es inevitable, y Moisés simplemente les dice: quédense quietos. Confíen en Dios. Él va a hacer algo que jamás imaginaron. Pero aquí está la gran pregunta: ¿cómo quedarse quieto cuando todo a tu alrededor se está desmoronando? Si lo piensas bien, nuestra primera reacción en una crisis es hacer algo. Corremos, buscamos ayuda, intentamos resolver la situación con nuestras fuerzas. No nos gusta sentirnos indefensos. Pero lo que Dios le estaba pidiendo a Israel era que aprendieran a confiar, incluso cuando todo parecía perdido. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros hoy. Quizás estás en una batalla que sientes que no puedes ganar. Has intentado todo, has usado todos tus recursos, y aún así el problema sigue ahí. Y justo cuando estás al borde de la desesperación, Dios te dice: deja de pelear en tus fuerzas. Quédate quieto. Yo voy a pelear por ti. Pero aquí está el detalle:
estar quieto no significa rendirse, ni quedarse de brazos cruzados. Significa confiar en que Dios tiene el control. Israel tuvo que aprender esto en el momento más crítico de su historia. Y entonces, cuando estaban listos para ver la salvación de Dios, sucedió algo que cambió el curso de la historia. Dios le habló a Moisés y le dio una orden que parecía aún más imposible que la anterior. Di a los hijos de Israel que marchen, Éxodo 14:15. ¿Cómo podían marchar si el mar estaba frente a ellos? No había un puente, no había un barco, no había una forma visible de cruzar. Pero lo que pasó después fue algo que nadie en Israel jamás olvidaría. Dios abre un camino donde no lo hay. El pueblo de Israel estaba atrapado. El mar frente a ellos, el ejército enemigo detrás. No había escapatoria. Humanamente, la derrota era inevitable. Pero Dios no opera dentro de las limitaciones humanas. Él no necesita caminos porque Él mismo es el camino. Y entonces, en el momento de mayor desesperación, cuando todo parecía perdido, Dios le dio una instrucción a Moisés. Alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen en seco, Éxodo 14:16. Imagina la escena. Moisés, de pie frente al inmenso mar rojo, levanta su vara con fe. El pueblo lo mira, todavía con miedo, todavía con dudas. ¿Cómo puede un simple gesto hacer alguna diferencia en esta batalla imposible? Pero en cuanto Moisés obedece, el viento comienza a soplar. No es un viento normal. Es un viento poderoso, un viento divino. Las aguas comienzan a moverse. Primero, como un leve temblor en la superficie. Luego, como una fuerza imparable que rompe lo imposible. Y entonces, el milagro sucede. Las aguas se dividen a ambos lados, levantándose como murallas gigantes. Un camino seco se abre en medio del mar, un sendero donde antes no había nada. Dios acaba de abrir una puerta en lo que parecía un callejón sin salida. El pueblo de Israel mira asombrado. Lo que antes los aterraba, ahora se ha convertido en su salvación. Dios ha hecho lo imposible. El paso de la fe. Entonces Moisés les da la orden. Marchen. Y uno por uno, los israelitas comienzan a caminar por aquel sendero milagroso. Pisando tierra seca en medio de un mar que debería haberlos tragado. ¿Puedes imaginar la mezcla de emociones? Algunos avanzaban con pasos firmes, confiados en que Dios estaba con ellos. Otros, tal vez, cruzaban con temor, mirando las paredes de agua a su alrededor, preguntándose si en algún momento se cerrarían sobre ellos. Pero todos avanzaban. Porque la fe no siempre significa caminar sin miedo. A veces significa avanzar, aun cuando el miedo sigue ahí. Quizás hoy te sientes como Israel, atrapado entre un problema imposible y un enemigo que parece demasiado fuerte. Pero Dios te dice, marcha. Avanza, aunque no veas la solución. Confía en que yo abriré un camino. Y así, el pueblo cruzó. Uno tras otro, familia tras familia. Los niños, los ancianos, los hombres y mujeres. Todos llegaron al otro lado. Porque cuando Dios abre un camino, nadie puede cerrarlo. Pero la historia no termina aquí. Porque el ejército egipcio todavía estaba tras ellos. Y lo que Dios había abierto para bendecir a su pueblo, se convertiría en la trampa mortal para sus enemigos. Otras batallas en la Biblia donde Dios peleó. La historia de Israel cruzando el Mar Rojo es un claro recordatorio de que cuando Dios pelea por su pueblo, la victoria está asegurada. Pero este no fue el único momento en la Biblia en el que Dios intervino de manera sobrenatural. A lo largo de la historia, Dios ha peleado muchas batallas, incluso cuando todo parecía perdido. Josafat y la batalla sin armas. Uno de los relatos más impresionantes ocurre en los días del rey Josafat. Judá estaba en crisis. 3 grandes ejércitos se habían unido para atacar a su pueblo.
Eran demasiados, demasiado fuertes, demasiado poderosos. Josafat sabía que humanamente no había manera de ganar esa batalla. Pero en lugar de entrar en pánico, hizo algo que muy pocos líderes harían en su lugar: buscó a Dios. Josafat reunió a todo el pueblo y oró: Dios nuestro, ¿no juzgarás tú a estos? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Segunda de Crónicas 20:12. Qué increíble confesión, ¿verdad? Josafat no intentó aparentar que tenía todo bajo control. No confió en su ejército ni en sus armas. Simplemente reconoció su debilidad y se aferró a Dios. Y entonces, Dios respondió: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Segunda de Crónicas 20:15. ¡Qué poderosa declaración! Dios les estaba diciendo que esta no era una batalla que ellos tenían que ganar con sus fuerzas. Era suya. Él pelearía por ellos. Pero aquí viene lo más impresionante. Dios les dio una estrategia completamente fuera de lo común. No tendrían que pelear. En vez de salir con espadas y escudos, Dios les dijo que fueran a la batalla alabando y adorando. Así que Josafat puso a los cantores al frente del ejército, cantando: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Segunda de Crónicas 20:21. Y mientras adoraban, Dios confundió a sus enemigos. Los ejércitos enemigos se atacaron entre sí, destruyéndose unos a otros. Cuando el pueblo de Judá llegó al campo de batalla, la pelea ya había terminado. No tuvieron que levantar ni una sola espada. Dios había peleado por ellos. David y Goliat, una batalla ganada por fe. Ahora, vayamos a otra batalla famosa en la historia de Israel. Todos conocemos la historia de David y Goliat, pero pocos se detienen a ver lo que realmente ocurrió allí. Goliat no era solo un gigante físicamente. Era el símbolo del miedo, la opresión y la incredulidad. Durante 40 días, se paraba frente al ejército de Israel y los desafiaba. Nadie se atrevía a enfrentarlo. ¿Por qué? Porque todos estaban mirando con ojos humanos. Veían su tamaño, su fuerza, su armadura, y se sentían insignificantes. Hasta que llegó David. Un joven pastor, sin armadura, sin espada, sin experiencia en guerra. Pero con algo que nadie más tenía: confianza total en Dios. Cuando vio al gigante burlarse del pueblo de Dios, no lo pensó dos veces. Sabía que Goliat no estaba desafiando solo a Israel. Estaba desafiando al Dios vivo. Así que David se presentó ante él con solo una honda y 5 piedras, pero con una fe inquebrantable. Y declaró una de las frases más poderosas en toda la Biblia: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Primera de Samuel 17:45. David entendió algo clave: las batallas no se ganan con fuerza humana, sino con la intervención de Dios. Y con un solo movimiento, una piedra dirigida por la mano de Dios derribó al gigante. Una vez más, Dios peleó por su pueblo. Dios sigue peleando por nosotros. Estas historias no son solo relatos antiguos. Son testimonios vivos de que Dios sigue peleando nuestras batallas hoy.